por amarme así muriera él por mí. Cuán asombroso es lo que yo por mí. Bienvenidos hermanos y hermanas a esta reunión virtual de domingo. Preside nuestro obispo Carlos Yáñez y dirige quien les habla el hermano Marcelo Paz, segundo consejero del obispado. Para comenzar, hermanos, escucharemos el himno 171, La luz de la verdad, y la oración inicial estará a cargo de nuestro hermano Luis Rojas, en ese orden. La voz del cielo ya escuchar, en esta tierra se restauró la luz de la verdad, la gloriosa luz de la verdad brillará por la eternidad, alumbra cual los rayos del sol todo el mundo hoy. Vivíamos en la oscuridad antes de ver el amanecer. El alba vino regocijar, la luz se deja ver. La gloriosa luz de la verdad brillará por la eternidad, alumbra cual los rayos del sol todo el mundo hoy. Nos ha llamado Dios a servir, a todo pueblo hemos de ir. Vamos a enseñar con fervor en nombre del Señor. La gloriosa luz de la verdad brillará por la eternidad, alumbra cual los rayos del sol todo el mundo hoy. Padre Celestial, en esta mañana queremos darte gracias por la salud, por los alimentos, por este hogar, por el hogar que tenemos, por tener tu evangelio en nuestras vidas, por tener un centro de reuniones en la cual lo podemos cobijar. Te damos gracias también porque tenemos un profeta, vidente y revelador, y también te pedimos por nuestra unidad, por el obispado y todas las instancias que tenemos para estar en la iglesia. Te queremos pedir igualmente que tu espíritu esté en esta reunión, que lo que vayamos a tratar sea nutritivo para nuestro espíritu, que podamos ponerlas en práctica, sobre todo los mensajes que van a ser para nosotros y tengamos un buen pasar. Te pedimos también que puedas proteger nuestros familiares que están con COVID y que proteja nuestro país del flagelo de este virus. Te pedimos que cada uno de nosotros pueda tener conciencia en estos días que vienen
y poder estar exento de tener contagio, que debemos seguirlos cuidando para que cuando pase esto podamos volver a encontrarlo en la iglesia. Gracias, Padre, por ser tus hijos y estar en esta dispensación. Agradecemos todas estas cosas y las vamos a pedir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Agradecemos al hermano Luis Rojas por su oración y pasamos al tiempo de los mensajes. El primer mensaje estará a cargo de nuestra hermana Claudia Vázquez. El segundo mensaje será entregado por la hermana Claudia Rojas. Y el tercer y último mensaje estará a cargo de la hermana Claudia Cares. En ese orden. Buenos días, hermanos y hermanas. Agradezco la oportunidad de poder dar este mensaje hoy y por poder dirigirme hacia ustedes. Me gustaría comenzar esto con un relato que se encuentra en el libro de Mormón, en Alma. Este es cuando Alma, luego de haberle predicado al pueblo de Amonía, se va de este pueblo y se le aparece un ángel. Este ángel le dice que él debe regresar al pueblo y Alma es obediente y vuelve. Al regresar a este pueblo, él decide entrar a esta ciudad por otro camino. Y en Alma, en el capítulo 8, nos dice: y tuvo hambre al entrar en la ciudad, y dijo a un hombre: ¿quieres dar algo de comer a un humilde siervo de Dios? Y le dijo el hombre: soy nefita y sé que eres un santo profeta de Dios, porque tú eres el hombre de quien un ángel dijo en una visión: tú lo recibirás. Por tanto, ven conmigo a mi casa, y te daré de mi alimento, y sé que serás una bendición para mí y para mi casa. El hombre con quien Alma se encuentra al entrar por otro camino a la ciudad de Amonía era Amolec. ¿Y creen ustedes que Alma solo se encontró con Amolec por coincidencia? Realmente no creo que sea así. Alma fue guiado por el Espíritu para entrar a esta ciudad por otro camino y así encontrarse con quien sería uno de sus compañeros de misión. Muchas veces somos como Alma y somos guiados por el Espíritu hacia personas o lugares que nos ayudan a nuestro propio progreso o que nos ayudan a hacer algo que realmente debemos hacer. El elder Neil A. Maxwell explicó: ninguno de nosotros utiliza todas las oportunidades tocante a las personas que se nos asignan dentro de nuestro círculo de amistades. Ustedes y yo podríamos llamar coincidencia a dichas confluencias. Es comprensible que los mortales usen esa palabra, pero coincidencia no es un término apropiado para describir las obras de un Dios omnisciente. Él no hace las cosas por coincidencia, sino por designio divino. Muchas veces, si analizamos las circunstancias de nuestra vida, vamos a notar que las cosas que nosotros pensamos que quizás fueron coincidencias no son así. Son realmente que hemos sido guiados o personas han sido guiadas hacia ciertos lugares y ciertas circunstancias que nos han podido ayudar a nosotros o al progreso de la misma iglesia. El elder Raspan da una metáfora de cómo nuestra vida o nosotros mismos somos como piezas de ajedrez. Y estas piezas en un tablero de ajedrez que el Señor mueve. Y si somos receptivos a las impresiones del Espíritu, somos movidos tal como una pieza de ajedrez. Si miramos hacia estas circunstancias anteriores, vamos a ver todas las veces que hemos sido guiados por el Espíritu, cómo está la mano del Señor en esas ocasiones o circunstancias, y nos daremos cuenta que nada es por casualidad. Vemos esto también en otro relato del libro de Mormón, cuando Nefi va a rescatar las planchas que estaban en mano de Labán. Cuando va a buscar las planchas, en primer Nefi dice: e iba guiado por el Espíritu sin saber de antemano lo que tendría que hacer.
En unos versículos luego de esto sabemos que Nefi se encuentra a Labán. Labán estaba ebrio y Nefi tuvo que matarlo para recuperar las planchas y luego huyó hacia donde estaban sus hermanos. Pero Nefi, ¿realmente habrá sido una coincidencia que se haya encontrado con Labán? ¿O Labán habrá sido una coincidencia que en ese minuto haya estado ebrio? ¿O fue por designio divino? Realmente sabemos que Nefi debía hacer esto y que debía proteger las planchas para preservarlas. Y tal como eso, hay acontecimientos en nuestra vida que hacen que el mismo plan de Dios progrese. Tal como lo vemos en las escrituras, en el relato de Alma o en el relato de Nefi, el Padre nos mueve por intermedio de su Espíritu y hace que estas cosas no ocurran por accidente, sino que son parte de su plan. Sabemos que aquel que formó este mundo, quien puede calmar los mares solamente con su voz, nos pone en situaciones y en lugares indicados, en el momento preciso, para poder hacer cosas y que éstas sean realmente parte de su plan. El presidente Monson dijo: existe una influencia celestial sobre todas las cosas. A menudo cuando suceden las cosas no es por accidente. Un día, cuando miremos hacia atrás a aquello que pareció coincidencia en nuestras vidas, nos daremos cuenta de que quizás después de todo, tal vez no haya sido así. Sabemos que si analizamos cada una de las situaciones en las que hemos creído que algo ha pasado por coincidencia, realmente no va a haber sido así, sino que vamos a poder ver la mano del Padre en ellas. Tal como en Tercer Nefi, Jesús nos enseñó: vine al mundo a cumplir la voluntad de mi Padre. Nosotros sí, también debemos cumplir la voluntad de nuestro Padre Celestial, y Él, si somos obedientes a los susurros de su Espíritu, vamos a poder cumplirlas y podemos progresar y ayudar también en el progreso de otras personas o de la misma iglesia. El Elder Rasband dijo: sé que el Señor nos moverá sobre aquel imaginario tablero de ajedrez para hacer su obra. Lo que podría parecer una oportunidad al azar está, de hecho, dirigido por un amoroso Padre Celestial, quien puede conocer el número de cabellos en cada cabeza. Ni siquiera un pajarillo cae a tierra sin que lo note nuestro Padre. El Señor se ocupa de los pequeños detalles de nuestra vida, y esos incidentes y oportunidades han de prepararnos para elevar a nuestra familia y otras personas conforme edificamos el reino de Dios en la tierra. Recuerden, tal como el Señor dijo a Abraham: conozco el fin desde el principio, por tanto te cubriré con mi mano. El Señor nos pone o nos inspira a dar ciertos pasos, y muchas de las decisiones que nos llevan a nuestro progreso espiritual han sido dirigidos por nuestro Padre. Espero que durante hoy o durante este mensaje se puedan preguntar qué movimientos debemos hacer en este tablero, qué cosas debemos hacer que el Padre nos inspira, y también que podamos analizar cuáles han sido los milagros que Él ha hecho en nuestras vidas, cuando hemos podido notar su mano en estas situaciones que a veces pensamos que son solo coincidencias. El Elder Rasband cuenta una historia de cuando él, caminando en una mañana por la manzana del templo, se encuentra con una misionera. Ella le pregunta si se acuerda de ella. Él sí se acordaba de ella, y ella había sido una joven a
a quien habían enseñado él y su esposa, luego de que el presidente de Estaca les invitara a visitar a una familia. Se habían dado cuenta que esta familia tenía una jovencita que no había sido bautizada. Esa joven había sido esa misionera a quien él se había encontrado ese día. Ella se había bautizado luego de las lecciones que ellos le habían dado y luego de un año investigando la iglesia. Y ella le entrega una carta luego a Elder Rasman y contándole todas las experiencias que habían sido quizás coincidencia o que la habían llevado a hacer cosas que la habían ayudado en su progreso espiritual, tal como haberse bautizado, haber servido una misión o luego haberse sellado en el templo. Y luego de todo esto quizás nos preguntamos un poco qué lugar ocupa el albedrío en el designio divino. Si bien nosotros tenemos la oportunidad de decidir siempre cómo va a ser que el Padre nos mueva, pero este designio divino solo se cumple si nosotros seguimos las impresiones del Espíritu y si somos obedientes a lo que el Señor espera de nosotros. Siempre vamos a tener la oportunidad de elegir si lo seguimos o no. Si lo seguimos, vamos a ser movidos tal como piezas en un tablero y vamos a poder cumplir estos designios divinos. Si no, realmente no vamos a poder ver esos milagros en nuestra vida. En el libro de Mormón, nuevamente, hay otro ejemplo de cuando los nefitas se habían apartado del Señor. En Elaman dice, y que el Espíritu no los preservará más. Sí, se había apartado de ellos, porque el Espíritu del Señor no habita en templos impuros. Por tanto, el Señor cesó de preservarlos por su milagroso e incomparable poder. Y en Romanos también dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas obrarán juntamente para su bien, para los que conforme a su propósito son llamados, cuando somos rectos y capaces y estamos dispuestos, cuando luchamos por ser dignos y estar calificados, progresamos hasta lugares que no podemos imaginar y llegamos a ser parte de este designio divino. El Elder Rasman también dijo, él se ocupa de los pequeños detalles de su vida, así como de los sucesos importantes. Realmente sé que el Padre nos mueve, que si seguimos las impresiones del Espíritu vamos a poder lograr las cosas que Él espera que hagamos. Hubo una ocasión en la que yo tomé una decisión sin saber muy bien por qué lo hacía. Cuando estaba por ingresar a estudiar, hay un papeleo, un documento que debemos llenar como con universidades y carreras a las que queramos ingresar. Y esto luego se ve por el puntaje que hayamos obtenido, si quedamos o no en ellas. Yo había decidido en algún minuto y quería estudiar no acá en Santiago. Y sentía que eso era lo mejor. Había orado y preguntado y seguía sintiendo eso, de que no debía estar acá. Y luego, esto tenía un tiempo límite para enviarse o para hacer las modificaciones, ya que esto era en línea, entonces tenía un tiempo en el cual eran las últimas modificaciones. Y
Recuerdo que esas modificaciones eran hasta las 12:30 p.m. de un día. Luego de eso, 10 minutos antes de ese tiempo límite, yo recuerdo que cambié todo y decidí que no, que todo iba a ser como todas mis opciones iban a ser acá. Luego de un tiempo, cuando ya había entrado a estudiar, supimos que mi abuelo tenía cáncer, se había enfermado. Y en ese minuto solamente entendí por qué había cambiado todo ese documento. Antes de eso no sabía por qué. Había sentido tan fuerte que debía hacerlo. Y era porque no habría podido estar en otro lugar que no hubiese sido mi casa. Me habría sentido quizás mal, o mi familia también, al estar yo sufriendo lejos de ellos. El poder haber cambiado o haber movido eso hizo que yo pudiese disfrutar los últimos momentos con mi abuelo y poder también estar en compañía de mi familia en momentos difíciles. Sé que el Padre nos mueve y nos ayuda a estar en los lugares que debemos estar si seguimos las impresiones de su espíritu y somos obedientes. Sé que debemos seguir también las revelaciones que se le dan a nuestros líderes y a nuestro profeta. Sé que Jesucristo vive y que Él sigue dando instrucciones y revelaciones a nuestros líderes. Y todas estas cosas las sé y las comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Quisiera agradecer al obispado por darme la oportunidad de poder compartir un mensaje con ustedes en estos tiempos que no está siendo muy fácil, pero sé sin ninguna duda en mi corazón que nuestro Padre Celestial nos ama y no quiere que andemos solos, no quiere que andemos errantes, sin guía y sin orientación. Nuestro Padre Celestial es omnipotente y omnisciente, que Él todo lo sabe, que Él todo lo conoce y sabe por ende lo que nosotros necesitamos como somos sus hijos. Sus enseñanzas y el seguir su camino es la clave de nuestra felicidad, tanto en esta vida como en la vida venidera. Nuestro Padre Celestial revela todas sus enseñanzas por intermedio de sus santos profetas, de sus siervos escogidos. Y quisiera compartir una escritura que se encuentra en el Antiguo Testamento que habla sobre los profetas y dice: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Si bien este versículo el Señor le hablaba a un profeta del Antiguo Testamento, a Jeremías más bien, podemos también saber en este versículo que nuestro Padre Celestial nos conoce a cada uno de nosotros, antes de nacer. A Jeremías ya lo había nombrado como profeta en esos tiempos. Nosotros actualmente tenemos nuestro profeta, que se llama el profeta Russell M. Nelson, ¿ya? Y por ende él también fue escogido antes de nacer para ser nuestro profeta en estos tiempos. Desde los días de Adán, que Dios ha hablado con sus hijos a través de sus santos profetas. Ya nosotros debemos seguirlo, porque es literalmente lo que nuestro Padre Celestial quiere que nosotros sepamos en estos tiempos. Jesús también enseñó una importante verdad en cuanto a los siervos escogidos por Él. Y sale en una escritura en Mateo que dice lo siguiente: el que os recibe a vosotros, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Los profetas son maestros inspirados y testigos especiales de nuestro Salvador Jesucristo. Y como dice la Escritura, si nosotros recibimos a los profetas en nuestra vida, estamos recibiendo también a nuestro Padre Celestial. La función más importante del profeta es enseñar sobre nuestro Salvador y guiarnos a seguirlo. Nuestro profeta Russell M. Nelson fue llamado como profeta a la edad de 93 años, pero eso no impidió para que él pudiese trabajar en esta obra.
Él a la edad de 22 años ya era un prestigioso médico cirujano. De hecho, él fue uno de los pioneros en hacer cirugías a corazón abierto. ¿Ya? Y obviamente es uno de los médicos más reconocidos del mundo entero. Nuestro profeta tuvo que también lidiar con el fallecimiento de su hija, cuando su hija tan solo tenía 37 años. Y tuvo que dejar a 5 de sus pequeños hijos y a su esposo. Y él sintió mucha aflicción en ese minuto, cuando falleció su hija. Pero él, humildemente, oró a nuestro Padre Celestial y aceptó el fallecimiento de su hija. Y en esta oración le dijo al Señor que él iba a aceptar su voluntad y no la suya. Con esto podemos entender también que él, no por ser profeta, no va a recibir aflicciones como nosotros. El elder Neil Anderson nos hizo 2 preguntas importantes. La primera es, ¿por qué tenemos que seguir a Jesucristo? Y la segunda es, ¿por qué tenemos que seguir las enseñanzas del profeta? Y él dio una respuesta súper clara, tan solo porque el Señor los envió. El elder Neil Anderson en este mensaje nos cuenta que de una ciudad en Francia que se llama Carcassona, ¿ya? Que de hecho se ha conservado desde la época medieval hasta estos tiempos, ¿ya? Y dice que a lo lejos se ve en esta ciudad Carcassona de Francia altas torres y también se ven grandes murallones que protegían la ciudad, ¿ya? Estas altas torres que sobresalían de las demás son llamadas atalayas. En estas atalayas el propósito principal era advertir de enemigos que pudiesen venir a atacar a su ciudad. Entonces, cuando los atalayas veían que venían enemigos, ellos iban y se los decían a su ciudad para que ellos pudiesen estar protegidos de estos peligros que a simple vista no los veían. Y el elder Anderson comparó, ¿cierto?, al profeta como una atalaya, como una torre que nos advierte de peligros espirituales, peligros que muchas veces nosotros no vemos, pero él, por recibir revelación directa de nuestro Padre Celestial, sí las ve. Dios le dijo a Moisés, en Doctrinas y Convenios, le dice: ahora pues, ve que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de decir. En ese versículo nos enseña también que el profeta del Señor habla por boca de nuestro Padre Celestial. En los tiempos actuales estamos llenos de voces que nos desvirtúan un poco el camino que debemos seguir, ¿ya? Y el elder Anderson dice que nosotros debemos prestar oído a las enseñanzas de los siervos del Señor, o sea, prestar oído a las enseñanzas de nuestro profeta, Nelson. En estos tiempos vivimos en momentos difíciles, ¿sí? Tiempos de muchos debates, que todo se cuestiona, que también las normas morales van en decadencia. Pero si nosotros seguimos los susurros del Espíritu Santo, si escuchamos la voz del profeta, vamos a estar resguardados de estos peligros que nos amenazan en estos tiempos. Vamos a estar protegidos por él. La voz del profeta muchas veces nos va a llamar a cambiar nuestra vida, a arrepentirnos y a volver al Señor. Y el elder Anderson dice que si tenemos algo que cambiar de nuestra vida, que lo hagamos ahora, que lo hagamos ya. Nuestro profeta muchas veces irá en contra de las opiniones populares del mundo, pero nosotros obviamente debemos hacer caso a sus revelaciones, porque es para nuestro bienestar. El presidente Anderson nos dice que si nosotros seguimos al profeta, vamos a tener bendiciones adicionales. Y estas bendiciones son seguridad y paz para nosotros y para nuestras familias. En su momento, cuando Jesús estuvo en su ministerio acá en la tierra, él estaba con sus apóstoles, con sus discípulos,
les enseñó muchas cosas y les hizo una pregunta. Y la pregunta que Jesús les hizo a sus discípulos fue: ¿quién decís que soy? Y uno de ellos le dio la respuesta más clara que nosotros podemos aprender. Y la respuesta que le dijo, que fue Pedro en ese minuto, fue: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ojalá que nosotros podamos decir todas estas cosas sobre nuestro Salvador. Gracias a Él nosotros podemos llegar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Gracias a nuestro Salvador podemos tener el perdón de nuestros pecados. El Elder Andersen nos dijo que ojalá y podamos decir nosotros que escuchamos al profeta, que le seguimos, que escuchamos cada mensaje que Él nos entrega, que lo seguimos con fe y paciencia, que oramos por Él, que pedimos que Él lo proteja, que Él reciba inspiración diaria para nosotros y que le amamos. Sé sin ninguna duda que el presidente Nelson es escogido por el Señor, que Él es el escogido para que nosotros podamos recibir revelaciones directas de nuestro Padre Celestial. El presidente Nelson, a pesar de su edad, que fue llamado a los 93 años, no fue impedimento para que él pudiese seguir en esta obra. Él esta semana cumplió 96 años de edad y él sigue siendo obrero, sigue trabajando y siendo siervo obediente a nuestro Padre Celestial. Quisiera compartir mi testimonio, que yo sé que esta es la iglesia verdadera, que Jesucristo vive y que Él es nuestro Salvador, que si seguimos sus enseñanzas podemos llegar algún día a la presencia de nuestro Padre Celestial. Sé sin ninguna duda que el profeta José Smith fue el profeta de la restauración. Sé también sin ninguna duda que nuestro Padre Celestial nos ama y que si seguimos los susurros del Espíritu vamos a poder hacer las cosas que son concernientes para mejorar nuestra vida. Y quisiera compartir este mensaje y mi testimonio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El otro día, estudiando un discurso para la clase de instituto dado por el Elder Neil L. Andersen, Torbellinos Espirituales, él hacía la siguiente pregunta: ¿cómo se preparan para los torbellinos que los azotarán? Y la respuesta podemos encontrarla en dos discursos dados por el Elder M. Russell Ballard. El primero, en la conferencia de octubre del año 2014, permanezcan en el bote y sujétense, y el otro, dado un año después, en octubre del 2015, Dios está a la cabeza. Él cuenta la experiencia de un amigo que llevó a su hijo en un viaje por el río Colorado. El cañón es famoso por los 23 kilómetros de rápidos que pueden ser particularmente peligrosos. Dice que al inicio del viaje, un experto guía explicó las importantes instrucciones de seguridad, haciendo hincapié en 3 reglas que asegurarían el viaje a salvo del grupo a través de los rápidos. Regla número 1, permanezcan en el bote. Regla número 2, siempre lleven puesto un chaleco salvavidas. Y regla número 3, siempre sujétense con ambas manos. Después volvió a repetir, incluso con mayor énfasis: sobre todo, recuerden la regla número 1, permanezcan en el bote. Esta aventura podemos compararla con nuestro trayecto terrenal. La mayoría de nosotros pasamos por periodos donde apreciamos las aguas tranquilas de la vida. Otras veces encontramos rápidos, esos desafíos que quizás incluyan problemas de salud física y mental, la muerte de un ser querido, sueños y esperanzas destruidos, y para algunos, incluso una crisis de fe al afrontar los problemas, interrogantes y dudas de la vida. En su bondad, el Señor ha proporcionado ayuda, incluso un bote, abastecimientos esenciales como un chaleco salvavidas y guías expertos que brindan orientación e instrucciones de seguridad para ayudarnos a avanzar por el río de la vida a nuestro destino final. Consideremos la regla número 1, permanezcan en el bote. El presidente Brigham Young solía emplear el barco seguro de Sion como metáfora para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En una ocasión él dijo:
Nos encontramos en alta mar. Llega una tormenta y los marineros comentan que a la nave le cuesta navegar. Yo no me quedo aquí, dice uno. No creo que este sea el barco de Sion. Pero estamos en medio del océano, dice otro. No me importa. No me quedaré aquí. Sacándose el abrigo, se lanza al agua. ¿Acaso no se ahogaría? Sí. Y así es con los que abandonan esta iglesia. Este es el barco seguro de Sion. Permanezcamos en él. En otra ocasión, el presidente Young dijo también que le preocupaba que la gente se apartara del camino cuando estaban recibiendo bendiciones, cuando todo iba bien en la vida. Es en el tiempo tranquilo cuando el barco seguro de Sion navega con la brisa apacible y cuando todo está quieto en la cubierta, que algunos de los hermanos quieren salir en los botes pequeños para nadar. Y algunos se ahogan, otros van a la deriva y otros vuelven al barco. Permanezcamos en el barco seguro que nos llevará a salvo al puerto. No tienen de qué preocuparse. Por último, el presidente Young recordó a los santos. Nos encontramos en el barco seguro de Sion. Dios está a la cabeza y permanecerá allí. Todo está bien. Cantemos aleluya porque el Señor está aquí. Él dicta, guía y dirige. Si la gente tiene una confianza certera en su Dios, si nunca abandonan sus convenios ni a su Dios, Él los guiará correctamente. Dados los desafíos que enfrentamos hoy día, ¿cómo podemos permanecer seguros en el barco seguro de Sion? ¿Cómo podemos permanecer en la iglesia? De esta manera, tenemos que aumentar nuestra fe en Jesucristo y nuestra fidelidad a su Evangelio a lo largo de nuestra vida para experimentar una conversión constante, no solo una vez, sino con regularidad. Alma preguntó, y ahora os digo, hermanas y hermanos míos, si habéis experimentado un cambio en el corazón y si habéis sentido el deseo de cantar la canción del amor que redime, quisiera preguntaros, ¿podéis sentir esto ahora? Los expertos y guías del río en la actualidad se pueden comparar con los apóstoles y profetas y con los inspirados líderes del sacerdocio locales y de las organizaciones auxiliares. Ellos nos ayudan a llegar a salvo a nuestro destino final. El Señor nos recuerda, sea por mi propia voz o por la voz de mis siervos es lo mismo. Juntamente con la regla número 1, debemos recordar las reglas 2 y 3. Siempre debemos llevar puesto un chaleco salvavidas y sujetarnos con ambas manos. Las palabras del Señor se encuentran en las Escrituras y en las enseñanzas de los apóstoles y profetas. Ellas nos proporcionan consejo y dirección, que si se siguen, harán las veces de un chaleco salvavidas espiritual y nos ayudarán a saber cómo sujetarnos con ambas manos. Debemos llegar a ser como los hijos de Mosías, quienes se habían fortalecido en el conocimiento de la verdad. Podemos llegar a ser hombres y mujeres de sano entendimiento. Esto solo se puede lograr si escudriñamos diligentemente las Escrituras para que conozcamos la palabra de Dios. Al escudriñar las Escrituras y las palabras de los profetas y apóstoles pasados y actuales, debemos centrarnos en estudiar, vivir y amar la doctrina de Cristo. Además de cultivar el hábito de leer las Escrituras en forma personal, debemos ser como los hijos de Mosías y dedicarnos a mucha oración y ayuno. Parecería que estas cosas que no se pueden medir fácilmente no son de gran importancia, pero debemos mantener nuestra atención en estas cosas sencillas y evitar distraernos. Si nos mantenemos centrados en el Señor, se nos promete una bendición incomparable. Por tanto, debéis seguir adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres. Por tanto, si marcháis adelante deleitándoos en las palabras de Cristo y perseveráis hasta el fin, he aquí, así dice el Padre, tendréis la vida eterna. La exaltación es la meta de este trayecto terrenal, y nadie llega hasta allí sin los medios del Evangelio de Jesucristo. Su expiación, las ordenanzas y la doctrina
y los principios guiadores que se encuentran en la iglesia. En la iglesia es donde aprendemos las obras de Dios y aceptamos la gracia del Señor Jesucristo que nos salva. Dentro de la iglesia es donde establecemos los compromisos y los convenios de familias eternas, que llegan a ser nuestro pasaporte hacia la exaltación. La iglesia es la que tiene el poder del sacerdocio para impulsarnos a través de las aguas impredecibles de la mortalidad. Seamos agradecidos por nuestro bello barco seguro de Sion, ya que sin él estamos a la deriva, solos y desvalidos, arrastrados sin timón y sin remo, girando con las fuertes corrientes del viento y las olas del adversario. Sujetémonos fuerte y sigamos viento en popa en este glorioso barco, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y alcanzaremos nuestro destino eterno. Hermanos, a veces no es fácil, tal vez permanecer y sujetarnos con ambas manos. Incluso a veces no es fácil permanecer cuando no hay tormenta. Pero cuando depositamos nuestra confianza en el Señor, las cosas pueden ser más fáciles. No se van a acabar los problemas. Vamos a tener que seguir viviéndolos porque es la única forma de experimentar cambios en nuestro corazón. Pero no debemos olvidar, hermanos, que en estos problemas o en estas adversidades no estamos solos. El Salvador, en su infinita misericordia, vino a esta tierra para vivir lo mismo que nosotros vivimos y saber cómo ayudarnos. Él sabe exactamente lo que sentimos, sabe nuestras penas, nuestros dolores. Él conoce nuestras angustias y además nos conoce. Nosotros al entrar en este convenio somos su progenie y Él sabe quiénes somos. Y ya estamos embarcados. No nos arriesguemos a tirarnos al agua y tal vez sufrir un calambre y ahogarnos. Permanezcamos aunque haya tormenta. La iglesia nos permite llegar a un puerto seguro. Miremos hacia la meta final, que es la exaltación. Y solo en la iglesia podemos encontrar las ordenanzas y los convenios que nos permiten. Y no olvidemos, queridos hermanos, que cada día se nos invita al arrepentimiento y que podemos permanecer. A lo mejor, si ya hemos saltado del barco, nademos un poco y volvamos a él. Todos necesitamos una oportunidad en la vida. Nosotros, al arrepentirnos, anhelamos esa oportunidad. Y esa misma oportunidad también tenemos que dársela a los que nos rodean. Démonos oportunidades de ser familia, de amarnos y permanezcamos. En estos tiempos de turbulencia necesitamos permanecer en un lugar seguro y aferrados con ambas manos y con un chaleco salvavidas. Tenemos líderes que nos guían, tenemos profetas que nos guían. No estamos solos. Y no olvidemos, Dios está a la cabeza. El que comanda este barco es el Salvador mismo. Y Él no va a permitir que el barco zozobre. Él lo va a llevar a un puerto seguro. Yo no tengo duda de que es así. Tenemos que aprender a depositar nuestra confianza en el Salvador. Porque Él nos ama. Dio su vida por nosotros. Y sabe quiénes somos. Y comparto esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Agradecemos a las hermanas que han podido compartir sus mensajes inspirados con nosotros. Y también agradecemos a todos y cada uno de ustedes que nos han acompañado en esta reunión virtual dominical. Para terminar, escucharemos el himno número 89, Para siempre Dios esté con vos, y la oración final estará a cargo de nuestro hermano Noé Caniopil. Por mi parte, quiero terminar agradeciendo al hermano David Vázquez, que hace posible que nosotros podamos llevar a ustedes esta transmisión, y también desearles a todos y cada uno de ustedes que tengan un excelente día de reposo junto a su familia y sus seres queridos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Padre Celestial, te damos gracias por la reunión que se ha ofrecido en este día, por los mensajes, por la oportunidad de poder participar de la Santa Cena en nuestros hogares, por tener un líder que nos protege y nos guía a nivel mundial. Te damos gracias por las escrituras que nos das, que nos alimentan, que nos fortalecen. Te damos gracias por la oportunidad de haber participado de esta reunión virtual y de que por medio de la tecnología podemos llegar a los hogares de muchas personas. Te rogamos que el espíritu del día de reposo permanezca en nosotros, que nos ayudes a seguir fortaleciéndonos como familia de una manera tal que no nos alejemos de ti. Ayúdanos a ser obedientes y a tener fe de que los problemas actuales ocasionados por la pandemia tienen fin. Rogamos también esta bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. Te